目と目が合ったその瞬間から Un saludo gente, yo soy Brajik y en el video de hoy estaremos recopilando, analizando y explicando el episodio 12, es decir, el final del anime de Sonny Boy. Por supuesto, van a haber spoilers, así que si estás aquí y no has visto nada de este anime, te dejo arriba en las tarjetas un video sin spoilers sobre el mismo. También estaré dando lo que es mi opinión, que muchos de ustedes me la han estado pidiendo y precisamente me la estaba guardando para el final. Cabe destacar que, por supuesto, es una opinión personal. Quizás a ti no te gustó el final, quizás sí te gustó y yo igual que tú tengo mi propia opinión, por lo cual si no coincidimos no hay por qué enojarse. Por último, no olviden dejar su like. Cuando ustedes hacen eso, YouTube recomienda el video a más personas y como Sonny Boy es un anime del que se habla poco, a algunos le vendría bien toparse con este video. También, si no lo estás, recuerda suscribirte y darle a la campanita. Sin más que agregar, empecemos con el video. Primero que nada vamos a iniciar con el repaso e interpretación de lo visto en el episodio. Para empezar, tenemos la operación Robinson, lo cual termina siendo un éxito. Esta operación consiste en traer de regreso a Nagara y Mizuho al mundo real, entre comillas, basado en algunas cosas que lamentablemente se dejaron un poquito ambiguas. Y esto de la ambigüedad es algo que tocaré más adelante en mi opinión. Lo que podemos saber es que lo que los terminó de llevar a su mundo fue la brújula de Nozomi, que les sirvió como guía para finalmente llegar a su destino. Algo curioso es que Asakase, usando su poder, llegó hasta donde ellos antes de llegar al mundo real para advertirles de que pueden haber consecuencias y son conscientes de las consecuencias que pueden traer, aunque paradójicamente también les dice que no cambiarán nada al llegar a su mundo, que como que es inútil lo que están haciendo. No queda muy claro el destino de Asakase, ya que no tiene ningún propósito en la deriva, o eso es lo que da a entender con sus palabras, con las cuales confirmamos varias cosas. Ragdani terminó similar a Nozomi, convirtiéndose en un bosque que podríamos decir que es un final bonito para él, así queda para convivir por siempre con los gatos y Yamabiko. Lo otro es que la isla Ateno finalmente se hundió, Kosetsu se unió con el grupo de Hoshi, lo que confirma que Hoshi no es el sujeto que inventó la muerte, ni ellos son los estudiantes de la civilización vegana esta. Esto último que dije es algo que algunos de ustedes estuvieron teorizando, diciendo que el inventor de la muerte que se menciona en el capítulo 11 quizás sea Hoshi, pero vemos que no es así. De hecho, me inclino más a que si ese tipo es alguien que conocemos, probablemente sea Dios, ya que su parentesco se acerca más a él y es algo que unos pocos de ustedes me estuvieron comentando. Pero eso es solo si es alguien que conocemos, porque igual y solo sea un estudiante random. Al final, lo que Asakase quiere decir con todo esto es que él ya no le queda nada, así que simplemente acepta que se vayan y con ello les deja otra brújula que por alguna razón que no nos explicaron, parece que Nozomi dejó dos brújulas. Otra cosa que sucede es que Dios también intenta detenerlos, diciéndoles que no deberían irse. Él siempre se mostró contrario al hecho de que volvieran a su realidad, es algo que hemos visto a lo largo de toda la serie, y aquí vuelve y lo reitera. ¿Por qué él insiste tanto con esto? No nos dicen ni dan pistas de nada, y si este es el final de toda la historia, será algo que quedará en el aire. Al final la operación fue todo un éxito, la operación Robinson. Ellos llegaron a un mundo normal, pasaron sus 2 años allá en la deriva, pero regresaron y retomaron sus vidas como si nada hubiese pasado. Lo raro aquí es que pareciera que hay realidades alternas, porque este no es el mismo mundo que vimos en el episodio 6, donde Nozomi está muerta. Acá Nozomi sigue vivita y coleando, aunque esta es otra Nozomi, no es la que está en la deriva. Esa lamentablemente sigue muerta. Como vimos, los únicos que estaban en la deriva y lo recuerdan son Nagara y Mizuho, cosa que al principio esta última puso en duda porque por alguna razón se hizo la boluda con Nagara fingiendo que no lo reconocía. Qué chistosita ella. Siguiendo con la misma Mizuho, vemos que su abuela tristemente murió, uno de sus gatos, Tora, también murió y pues ella al igual que Nagara se siente un poco fuera de sí con este asunto de la deriva. Es como que si lo que pasó fuera un mal sueño. Por otra parte, Nagara retoma su vida cotidiana, tiene un trabajo, sigue estudiando en la escuela, nada del otro mundo. Eso sí, está un poco nostálgico con todo lo que ha pasado, pero en su casa vemos un interesante detalle, uno que quizás pasó desapercibido para algunos. Verán, en el minuto 6 con 11 segundos podrán notar que el plano enfoca un libro llamado Robinson Crusoe. Pero bueno, Brajik,
Y pues como recordarán, la operación que trajo a Mizuho y Nagara al mundo real se llama Robinson, lo que significa que este libro fue la inspiración o al menos la referencia que usaron para nombrar el proyecto. Lo interesante es que el libro es completamente real, sí existe, y es uno del cual incluso el propio anime de Sonny Boy podría estar basado. Este libro, escrito por el inglés Daniel Defoe, es una autobiografía ficticia que nos relata las desventuras de Robinson Crusoe, que por diferentes eventos termina naufragando en una isla remota, aparentemente desierta, pero que realmente le esperan algunos peligros. ¿Les suena de algo? Pues evidentemente Sonny Boy tiene aires de esta historia. No sé qué tanto tomé prestada de ella, no he leído este libro, solo lo investigué por pura curiosidad cuando lo vi viendo este episodio, pero al menos algo de incidencia tuvo. ¿Ustedes qué opinan? Otra cosa menos relevante pero igual curiosa es que vemos a Yamabiko con Kodama. En esta realidad parece que se llevan bien, eso es agradable y además confirma que ella y probablemente los demás no eran una creación del mundo de Yamabiko como algunos teorizaban. Eran estudiantes reales que terminaron envueltos en ese asunto. La nueva Nozomi o la versión alternativa de Nozomi en este mundo sigue viva, como dije antes, o realmente nunca murió, pero no termina con Nagara, nunca tuvo una relación de amistad con él, solo lo recuerda vagamente, que por si fuera poco termina junto con Asakase. Wey, no. Parece que ellos tienen una relación amorosa o al menos una muy cercana. Y bueno, Nagara solo se queda mirando un poco triste porque entiende que perdió su oportunidad con ella. Sin embargo, se va con una mirada optimista diciendo que su vida apenas comienza y lo que le depara por delante tomará un poco más de tiempo. Y así termina la serie. Bueno. Muchos de ustedes seguro se estarán preguntando qué significa todo esto. ¿Habrá más? ¿Esto fue el cierre definitivo? ¿Qué se supone que quiere decirnos el autor con esta obra? Pues esa es exactamente lo que voy a intentar responderle a ustedes. Primero veremos qué tan posible es que tengamos una segunda temporada. Luego les daré mi opinión y cerraremos con lo que yo interpreto que es el mensaje final de Sonny Boy, lo cual estará muy ligado a lo que diré en la sección de mi opinión. De buenas a primeras, este anime no me dio la sensación de que sería una obra con más temporadas. Todo tenía pinta de que sería una historia que se desarrollaría en una sola temporada, pero ahora tengo mis dudas. Hay que aclarar que oficialmente no hay una segunda temporada confirmada y para cuando estoy grabando este video no he encontrado ninguna información al respecto, lo cual aclaro porque es posible que justo después de que suba el video confirmen algo, aunque lo más probable es que no nos digan nada por lo pronto. Esto significa que solamente podemos especular por el momento basándonos en lo visto en Sonny Boy. Por mi parte creo que es posible que sí tengamos una segunda temporada, aunque tampoco es que crea que no haya terminado. Es muy probable que ya sea todo, pero hay un par de cositas que podrían significar que todo sigue. Primero, el tema con la insistencia de Dios queda en el aire. Él les advierte que no salgan y nunca se dice por qué Dios tiene esta postura. ¿Cuál es su propósito? ¿Se supone que debemos adivinar? ¿Para el autor no tiene relevancia simplemente o significa que veremos más de esto en una segunda temporada? Otro detalle curioso es esta chica que trabaja con Nagara. Es probable que ella sea alguien que tendrá más relevancia en una hipotética segunda temporada. Primero vemos que hacen énfasis en su rostro, que quizás no signifique nada por sí solo, pero más adelante en el minuto 11 con 12 segundos vemos a esta chica de nuevo, o al menos una silueta bastante parecida. Esto para mí puede significar tres cosas. Primero, quizás ella apareció antes en algún otro capítulo anterior y simplemente sea algún tipo de mensaje raro que quiera dar el autor, aunque no creo, me puse a buscarla en otros capítulos y simplemente no la veo. Lo segundo es que quizás sea un pequeño indicio de su participación en la posible segunda temporada, eso me hace sentido. O lo tercero, no tiene ninguna relevancia, lo cual dudo demasiado porque no creo que este autor le pase desapercibido dicho detalle. Por alguna razón él lo puso y si el motivo se encuentra en esta misma temporada, pues yo no se lo veo. Me gustaría saber qué opinan. ¿Creen que habrá más de Sonny Boy? ¿Creen que sea todo? Y de ser así, ¿están satisfechos? Yo la verdad vería bien una segunda temporada, aunque a la vez no, porque el tema con la deriva está prácticamente cerrado, solamente me queda suelto el asuntillo ese con Dios, pero de ahí en más no sabría qué rayos esperar, aunque, a ver, igualmente no sabía qué esperar de cada capítulo y siempre lo recibía con los brazos abiertos, así que por mí es bienvenido una segunda temporada. Penúltimo punto, mi opinión del final y del anime en general.
Vamos al grano. Este anime en principio pensé que sería tipo Monogatari series o algo tipo Tatami Galaxy, pero al final lo único en común que tienen es que son peculiares, de ahí en más no se parecen. No soy el master otaku que se ha visto millones de animes, pero he visto una cantidad considerable como para decirles que Sonny Boy es una obra única. No he visto nada igual antes y quizás no se posicione en mi top 5 animes favoritos, pero sin duda se ganó un puesto alto en mi lista, porque simplemente algo así es inolvidable. En términos de dibujo y animación me parece muy bueno, no será lo mejor de la historia, pero la animación siempre se mantuvo limpia y por encima de la media. Linda paleta de colores, una banda sonora excelente, cada canción que salió en alguno de los capítulos me parecieron muy buenas, destacando por supuesto su tema principal. Y le digo así porque parece el opening pero sale en el ending, así que bueno, tema principal. La dirección en general del anime es de evidente calidad, sus personajes muy funcionales, las relaciones entre ellos me parecieron consecuentes y realistas dentro de lo que cabe, aunque sí, no le hubiera sentado nada mal un poco de romance, no creo que sea indispensable, pero al ser una serie enfocada en el drama y con relaciones tan humanas, creo que le hubiera sentado mejor un poco de romance, no tanto, solo un poco. Su trama es buena porque es lo que nos mantiene atentos a qué rayos está sucediendo en este anime. Eso de meter estudiantes en una extraña deriva donde pasan cosas bastante randoms no estuvo nada mal. Ciertamente me encantó que no tuviéramos idea de lo que pasaría en cada capítulo. Y si tuviera que decir algo malo de ella, por decir algo, pues diría que peca un poco de ambigüedad. Y a ver, no digo que esté mal que existan elementos interpretativos, de hecho eso me encanta, no siempre todo te lo tienen que estar explicando con manzanitas, pero eso es en la parte filosófica o moral de la historia, no la ciencia de la misma. Por ejemplo, cuando nos contaban una historia con un evento peculiar donde al final no quedaba del todo claro el punto, pero su objetivo real es que interpretes el mensaje que quiere dejar el autor, o sea que te esfuerces en ver qué es lo que quiere dejar dicho o que saques tu propia moraleja o incluso para desarrollar el personaje, estaba perfecto, eso es un 10. Pero algunas reglas de la deriva o cosas como el proyecto Robinson donde simplemente no nos explican cómo funcionaba esto, solo se fueron al espacio y seguirían de la brújula de Nozomi sin decirnos mucho más, sin explicarnos esto de la realidad alterna ni nada. Creo que no debieron quedar ambiguas porque Sonny Boy es un anime de ciencia ficción, no de fantasía. Es decir, lo que pasa acá tiene su ciencia, ficticia pero la tiene. Y la verdad es que hay varios detalles que podría mencionar, pero alargaría más de la cuenta el video y sinceramente tampoco son cosas que arruinen el anime del todo. Y no me malentiendan, que diga algo negativo no es que quiera tirarle hate a Sonny Boy que no me gustó. Yo puedo sacarle cosas negativas incluso a mi anime favorito sin ningún problema. En términos generales, Sonny Boy para mí es uno de los mejores animes del 2021. Es top 5, ¿qué digo top 5? Top 3 seguro. Amé la experiencia viéndolo y si tuviera que poner, bueno, una puntuación, no soy mucho de dar eso. Creo que mi opinión habla por sí sola. Y ya para cerrar, creo que el anime tuvo un mensaje, y más que nada si este es el final de todo, porque no creo que se acabe sin querer decirnos nada, y la verdad es uno bastante claro, no hay misterio ni complicaciones. Nagara al final nos dice que nuestras vidas apenas comienzan, lo que nos espera por delante tomará un poco más de tiempo. En otras palabras, gente, esto es un mensaje para todos, pero principalmente para los jóvenes. Si para un tipo de 50 o 60 o una tipa de 50 o 60 no es demasiado tarde para hacer una carrera, casarse o cumplir un sueño, mucho menos para ti. Quizás pasaste por una ruptura, fracasaste en tu carrera, en tus estudios o ni siquiera lograste llegar a nada con esa chica o chico. No es el fin del mundo. Tienes 30, 25, 20 o 15, carajo, eres un niño, tu vida apenas empieza. No te desanimes, no todo va a ser perfecto tampoco, pero si cometiste un error, tranquilo, tienes toda una vida por delante. Eso es lo que yo interpreto que es el mensaje del autor para con nosotros. Uno básico quizás, pero muy necesario. Y bueno, gente, eso ha sido todo. Si me acompañaron hasta acá, muchísimas gracias. No saben cuánto eso me alegra. Por lo pronto, este domingo estaré subiendo un video de Sonny Boy, el último. Por ahora no es un análisis, es un video más curioso que otra cosa. Abajo les estaré dejando mi recién creado Instagram, donde en el comentario fijado o en la descripción, donde podremos comunicarnos de forma más directa. No olviden dejar sus recomendaciones, aunque sobre todo necesito una para seguir la temporada de anime que viene. No se preocupen a los que me dejaron animes finalizados,
Todos están en mi lista y de hecho el próximo jueves o viernes estaremos hablando del tan solicitado Odd Taxi. Si te gustó este video, únete a este canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Y vuelvo y reitero que dejen su like para que YouTube esparce este video por todas partes. Yo soy Brayik y para mí fue un placer seguir Sony Boy con ustedes. Nos vemos en un próximo video.